Dios les bendiga. Todos, el coro decía, hay poder en la sangre de Cristo, ¿no? Ahora se asusté a algunos, creo. Hay poder en la sangre de Cristo, decía el coro, ¿no? Gloria a Dios. Me quedé impresionado hace unos días que fui a mi país. Uno de mis hermanos, que somos por supuesto 9, pero uno de ellos me contó un testimonio poderoso de lo que Dios hizo en su vida hace unos años, que a veces uno se va olvidando de las grandezas de Dios, y de repente me empezó a contar. Estábamos hablando de lo que Dios hace, cómo hemos vivido en la vida cristiana, y luego me empezó a contar cómo Dios lo levantó a él hace unos 10 años. Volvimos a revivir el momento y él resultó llorando contándome, ¿no? Aunque ya es adulto, pero se sintió tocado en contarme su testimonio cuando él, aunque no teníamos herencia de diabéticos en la familia, él resultó diabético por comer tantas cosas que él mismo dice, ¿no? Yo no soy doctor ni voy a decir que la gente come o no come, pero resulta que resultó diabético por andar comiendo mal. Él andaba todo el día, toda la semana en todo el país, y comía donde le daba hambre y cualquier cosa. Resultó que se empezó a sentir mareado un día y dice que él pensó que era un mareo regular, de cualquier mareo que le agarra a uno, ¿no? Todos nos mareamos a veces. Y resulta que le fue incrementando hasta que un día dice que iba manejando y se quedó ciego. Ya no miraba y se quedó todo perplejo ahí, de que se abrilló, y dice que de repente vio un poquito y llamó a su esposa y bueno, lo tuvieron que ir a traer donde estaba. Pero lo grande y maravilloso es que, bueno, fue donde el doctor le dijo lo que hiciera y todo, y empezó él estrictamente a seguir lo que le dijeron, estrictamente hasta el día de hoy. Tomó medicina y luego el Señor hizo un milagro poderoso en su cuerpo que le dio vida nueva, porque luego de eso él siguió todas las instrucciones y fue al gimnasio, y cuando está conmigo a veces me molesta porque tiene los brazos ahora, resulta que hace 10 años, ¿no? Empezó a ir al gimnasio y él cumplió 62 años. Es como dos distantes de mí, o sea, hay alguien en medio de nosotros, y anda ahora con sus brazos ahí que hasta quiere caminar medio así, ¿no? Porque pues ponchado, bro. Entonces está bien frondoso, ¿verdad? Y anda así, pero él me contaba lo que tuvo que suceder. Es muy larga la historia, se lo resumo. El Señor lo sanó. Ese es el resumen. El Señor lo sanó de diabetes. Y ahora él, a las 5 de la mañana, estuve ahí en su casa, yo como una semana con mi esposa, hace como un mes, y vamos a correr. Corre 7 kilómetros todas las mañanas. Y yo fui un día con él, aquel hombre, como ni 3 minutos había caminado, ya iba hasta por allá, y yo ya todo ahí, ¿no? Pero Dios sigue siendo fiel. Y si tú tienes fe, el Señor sigue haciendo cosas poderosas, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Hay tantas historias poderosas del Señor. Vamos a ver una de ellas esta mañana, donde el Señor ahora no es un mensaje muy impresionante respecto a decir amén o gloria a Dios, pero el Señor tuvo que pasar un momento sacrificial fuerte en su espíritu, en su vida, no como Dios, sino como hombre, porque ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y en este episodio, en esta historia que vamos a leer esta mañana, Él sufrió como un hombre. El concepto de la hipostática dice que Él era 100% Dios y 100% hombre. Y en esta oportunidad Él padeció como un hombre, como nosotros. Y cayó el peso del pecado sobre Él. Y esa es la cosa más horrenda para mí cuando consideraba el sacrificio o el momento de
Jesucristo cuando fue al monte de Getsemaní. Y me impresionó tanto porque empecé a creer yo en mi espíritu y en mí mismo que desde ese momento el Señor empezó a padecer el sacrificio de la cruz del Calvario. El Calvario fue la culminación de ese proceso inexplicable. Porque hasta el día de hoy no hay quien haya podido explicar cuando escuchamos hablar o la historia de Jesús en el monte, en el huerto Getsemaní. Cuando estaba esa noche de tortura en su espíritu y en su alma, y no había una solución inmediata para decir, como ahora nosotros cuando pasamos circunstancias difíciles de enfermedad o de alguna situación, o mentales o físicas, y nos dicen, tómese esto, ya le va a pasar el dolor, o tómese este calmante, entre poco usted en tantas horas va a sentir molestia. Él estaba atravesando una circunstancia tan difícil y inexplicable, solo en el monte de Getsemaní. Ya no era un momento muy bonito como cuando él predicaba la palabra en algún lugar donde eran multitudes que lo seguían, multitudes que comían cuando hacía milagros y multiplicaba los panes. Se terminó. Ahora estaba solo en el Getsemaní. Se llevó nada más a 3 de sus discípulos de compañía. Él necesitaba compañía, siendo hombre, siendo el Hijo de Dios, pero sufriendo como hombre, necesitó compañía. ¿Cuántos de nosotros hemos necesitado una compañía cuando estamos sufriendo? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos a mi hermano cuando estoy sufriendo? ¿Cuántas veces necesitamos a mamá en el dolor? Cuando nosotros, yo recuerdo en nuestra niñez que éramos 9 niños. Cuando mamá llegaba a nuestro cuarto, ahí había sanidad. Con solo que nos pasara la mano en la cabeza, nosotros ya sentíamos sanidad. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Todos los que tuvieron niñez se recuerdan de eso. Pero Jesús estaba en un momento crucial donde parece que todo se volteó contra él. Fue sometido a una situación difícil. Y quiero leer con ustedes el pasaje para luego que ustedes vamos a entender mejor de qué me refiero. Y está en el capítulo 26 de Mateo, versículo 36 al 46. Cuando lo encuentren, digan amén. Voy a leer los 10 versículos. Dice de la manera siguiente en el nombre del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne débil. Otra vez fue y oró por segunda vez,
diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Diga conmigo: hágase tu voluntad. ¿Cómo nos cuesta cuando oramos, no? Un paréntesis. Y estamos nosotros atribulados, angustiados, y ya no hayamos qué hacer. Qué difícil es decirle al Señor: hágase tu voluntad. Porque a veces nuestra tendencia es querer lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Y eso es difícil en la vida humana. Pero el Señor estaba aquí en una forma humana. Piensa en eso. Él no estaba aquí pasando este momento como un Dios, como nuestro Dios, sino como un hombre. Entonces dice el versículo 43. Vino otra vez y halló durmiendo, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, de aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo y en todo momento, Señor. Gracias por tu palabra, porque viene a enseñarnos, Señor, que aún en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tentación, en medio de cualquier situación, tú estás en control de todo, Señor. Y no hay nada que se te escape a ti, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso. Eres poderoso, mi Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Él es poderoso. No se asemeja a nadie. Es Dios grande y maravilloso. Gracias por tu palabra en este día, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Antes de enfrentar el martirio y muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo se retira a un lugar apartado para prepararse a enfrentar algo inevitable por el cual Él había venido a la tierra. Getsemaní nos muestra el lado humano del sufrimiento de Jesús, especialmente porque ya no había más tiempo. El momento estaba a solo un par de horas. ¿Cuántos me entienden? Cuando algo está que es así rápido y tiene que llegarse. El plan ya está hecho, pero este no era un plan como los que hacemos nosotros a corto y mediano plazo, que podemos ajustarlo y decirle: bueno, a tal día, a tal hora, pues lo vamos a replanear o lo vamos a posponer. Era algo que ya estaba establecido desde el principio del mundo, cuando el Señor proveyó un Salvador, proveyó un escape que pudiera el mundo, que pudiéramos tener la esperanza de salvación a través de un hombre. Porque por un hombre vino el pecado a este mundo, Adán, pero por un hombre vino la salvación también. Adán entregó las llaves, Adán se rindió, Adán no resistió, pero ahora Jesús está frente a una misma situación, pero Él no se va a rendir. Porque aunque va a morir por el mundo, es un inicio del sufrimiento. Él más adelante va a decir: yo de mí mismo tomo la vida y yo mismo la doy, y yo mismo la vuelvo a tomar. No como Adán, que la dio y se perdió. Y como consecuencia de ello, nosotros ahora sufrimos las consecuencias del pecado, del inicio, por haber rechazado el jardín del Edén, que tan precioso estaba. Dice que la voz de Dios hablaba en las tardes con Adán y tenían una conversación preciosa. Qué precioso es hablar con Dios. ¿Usted puede imaginarse ese episodio? Hablando usted directamente con Dios.
Nosotros ahora hablamos con Dios también. Y hay poder en la sangre de Cristo y hay poder en el nombre de Jesús. Simplemente que hemos dejado nosotros de que las cosas terrenales, las cosas de este mundo, las influencias de este mundo pecaminoso vengan a nosotros y nos acortan la visión para pensar en aquel Dios todopoderoso que es más grande que cualquier circunstancia en la vida y que no hay nada imposible para Él. Parece que se nos opaca el sol en medio de la turbulencia. Parece que nos acorta nuestra vista y no miramos el milagro, pero sí miramos el problema. Pero hay uno que se va a entregar para salvar al mundo de sus pecados. Y eso es lo más fuerte, lo más pesado para Dios, cuando dice que estaba allá en el jardín de Getsemaní. En ese momento a Jesús ya no le seguían multitudes, como dije inicialmente, como cuando andaba él predicando el evangelio, el reino de Dios, sanando a los enfermos. Todo el mundo lo seguía. Daba de comer también, hacía milagros, todo el mundo tras de él. Pero ¿qué pasó ahora? Y así pasa muchas veces ahora. Buscamos al Señor solamente cuando tenemos necesidad. Nos rendimos a Dios solamente cuando estoy angustiado. Solo cuando ya no hay qué hacer, entonces busco a Dios. Pero qué precioso es cuando buscamos a Dios en todo tiempo. Y le damos alabanza en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en cualquier circunstancia. O cuando estoy alegre, estoy más alegre todavía, pero en Cristo Jesús. Porque no solo estoy interesado en Dios cuando sufro o cuando paso penas, pero al Dios le sirvo todo el tiempo, toda mi vida, no importando cómo esté el momento en que estoy atravesando. Porque eso, ¿sabe cómo se le llama? Hipocresía. Cuando buscamos a Dios solo cuando lo necesitamos. A Dios debemos de buscarlo día y noche, todos los días. Desde el momento cuando dijimos, Señor, te entrego mi corazón y mi vida. Y te prometo ser fiel a ti, Señor. ¿Cuántos no dijimos eso? Pero ¿dónde están los que no están aquí? ¿Dónde están aquellos que se van? Aquellos que renuncian. Y aquellos que piensan que el poder de Dios es limitado y no tiene la capacidad de sostenernos en cualquier momento de la vida. Cuando vienen circunstancias donde ya no hay esperanza, donde hay momentos donde ya nadie puede hacer nada por mí, pero si hay uno que todavía puede y sigue obrando poderosamente, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. En Getsemaní era un huerto ubicado a los pies del monte de los olivos. Ahí estaba el torrente de Cedrón, a donde Jesús acostumbraba a retirarse a orar. Él iba ahí, no era su primera vez que iba ahí a orar a ese monte. Ya había ido muchas veces con los discípulos y a veces él solo. Porque mire, aprendí un ejemplo muy grande de Jesús. Muchas veces sus discípulos no fueron con él a orar allí. Muchas veces nadie fue a orar con él allí. Y aprendí algo en esa lección. Que cuando nadie quiere orar contigo, tú sigue orando. Cuando nadie quiere acompañarte a donde quieres ir para adorar a Dios, tú adora a Dios. Porque eso es individual. La bendición la recibo yo. Cuando yo me uno con el Señor y armonizamos, yo recibo bendición. Yo recibo mi milagro, no el otro. Yo lo recibo porque yo estoy apegado a Él. Yo voy a Él. Esto es individual, no es de a montones. No es de a grupos. A veces oramos, intercedemos unos por los otros. Eso es bonito, amén. Dios tiene poder para hacer las cosas de esa manera. Pero nuestra salvación es individual. Cada uno luchamos por ella.
Cada uno estamos en la batalla. Yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla, el otro está en la batalla. Estamos batallando en este mundo. Sí. Walter a veces siempre dice aquí, a veces que como ve que cuando uno está cantando tiene que dar todo lo que tiene para animar a la gente, ¿no? Y uno le dice, gloria a Dios, cante al Señor y esto y a veces, y hasta los predicadores también a veces nos barremos aquí haciendo cosas y haciendo a ver cómo motivamos a la gente, pero a veces es difícil, no somos nosotros quien movemos a la gente, es el Espíritu Santo que lo mueve. Amén. Porque ya lo hemos dicho que no podemos cambiar a nadie, pero Dios sí tiene el poder para cambiar. Bueno, él estaba ahí acostumbrado a ir a Getsemaní. Literalmente, Getsemaní significa prensa de aceite. Y como su significado lo indica, era donde se prensaba el fruto del olivo o las aceitunas para extraer el aceite. Había que... Otras veces en la trayectoria de nuestra vida, a veces tenemos que ser como el olivo. A veces tenemos que ser machucados ¿cuántas veces nos hemos sentido aplastados? Yo a veces me he sentido aplastado, triturado. Parece que ya no nos levantamos, pero el apóstol Pablo dijo que aunque estemos caídos, doblados y parece que ya nos vamos a quebrar, el Señor nos levanta de ahí como la palmera. ¿Ha visto las palmeras que ya casi como que van a sentar cuando hay aire fuerte? Parece que ya se van a quebrar y dan vuelta y se dan curvas, así, ¿no? Pero se vuelven a parar. Así es el creyente. Por eso dijo el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aleluya, amén. Qué Cristo el que tenemos, qué Dios el que tenemos. Oh, aleluya. Entonces, de la misma manera, el Jesús nuestro Señor estar ahí sometido a esa presión, en el huerto Getsemaní en ese momento significa que estaba sometido a presión como las aceitunas para poder extraer todo su aceite, que es un símbolo de la enorme presión del cual nuestro Señor Jesucristo fue sometido antes de ser glorificado, antes de ir a la cruz. Él ya había comenzado su calvario allá en Getsemaní. Por eso, como dije anteriormente, ese fue el comienzo de su calvario, ahí en el Getsemaní. Y la culminación fue allá en la cruz del Calvario, cuando lo llevaron y lo colgaron. Y antes de llegar a la cruz lo bofetearon y hicieron muchas cosas con él, que más adelante van a ver más mensajes de eso, ¿verdad? Pero la angustia del Señor fue terrible. Por eso dice Mateo 26, 36 al 38 donde leímos. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Mire dónde encontró su refugio el Señor. Ese es otro modelo que a mí, precioso. Ayer que estuve terminando ahí, dije yo, ¿qué hizo Jesús cuando estaba angustiado? ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su primer actitud? Iba a decir algo mejor, pero ya no se me ocurrió. Su primera aptitud, ¿hacia dónde corrió? ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? Se refugió en el Señor, orando. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos afligidos o tenemos presiones en la vida? Algunos corren a donde no deben de correr. Creyentes que corren todavía a ver si la bolita da vuelta allí, a ver si todavía le dicen algo, la suerte, a ver que le leen la mano. Yo le digo cosas aquí ciertas, tanto oír gente y hablar con gente creyente,
Una vez me contó un hermano que estaba yendo a que le leyeran la mano y venía a la iglesia y digo yo, ¿qué lectura? Ven, le dije un día, te la voy a leer yo aquí. Hermanos, creyentes que andan buscando ayuda en otros lugares, en vez de acudir a Cristo. ¿A dónde acudió nuestro Señor? A Dios, a orar, a un lugar solo, que nadie lo molestara. Pues cierre su puerta cuando oye bulla y cuando esté problema y cuando esté en situaciones difíciles y no haya cómo escaparse, enciérrese ahí, usted sola ahí, grite, hable lengua si quiere y habla. Porque ese es el problema, a veces hablamos lenguas en público que nos miren que estamos, no, vaya y métase ahí y hable las que quiera y glorifique al Señor ahí, póngase ahora y mire, y ahí se levántese hasta que usted quiera, nadie la va a estorbar. El Señor estaba allá. Otra, ¿de qué hora estaba el Señor ahí? ¿De día? ¿De noche? Nosotros se nos olvida a veces hasta orar en la noche cuando nos acostamos. A veces nos acostamos, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Hay un canto así, ¿no? Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Es antiguo, pero muchos de ustedes no lo saben, solo yo. Estoy viejito ya. Al llegar a Getsemaní, el Señor le dijo a sus discípulos que se sentaran en un lugar específico mientras Él se retiraba a solas a orar en un lugar más apartado. Otro de los evangelistas, o sea, de los escritores de los evangelios, dice que él de los discípulos estaba a un tiro de piedra, dice. Marcos creo que dice. Tiro de piedra era hasta donde alcanzaba a tirar usted estaba a cierta distancia. Él se fue aún aparte de ellos, pero quería que ellos estuvieran allí. ¿Qué? Apoyándolo en su dolor, intercediendo por él. ¿Pero qué pasó? Cuando regresó, no le estoy diciendo pues, ¿cuál es la misma naturaleza de esos discípulos que el Señor lleva es la que tenemos nosotros? Solo en dormir pensamos, no oramos. No oramos. Gloria a Dios, sigamos. Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí. ¿Por qué se lo llevó solo a ellos y los demás no? Seleccionó. A veces uno tiene que seleccionar a los que lo pueden ayudar. Uno les nota a los que lo pueden ayudar y le echa ojo. Mire quién lo puede ayudar. No económicamente, porque a veces hay mucha necesidad económica y a veces no podemos, pero mire quién espiritualmente le puede ayudar y échele el ojo y dígale, ayúdeme a orar, hermano, en el nombre de Jesús. Yo sé que usted puede y usted me va a ayudar a hacer en este momento de esta situación que estoy atravesando. Échele el ojo a uno que usted mire que no se duerme. Si está bostezando aquí a la hora del servicio, significa que usted es dormilón. Entonces no lo mire, mire a los que están despiertitos, mirando, oyendo el mensaje. Eso quiere decir que siempre oran. Sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. En estos versículos podemos ver la gran tristeza y la enorme angustia que se apoderó de nuestro Señor Jesucristo al momento de enfrentar el martirio que le esperaba. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Usted puede saber qué quiere decir la Biblia cuando dice en gran manera? Todos ya sabemos, ¿verdad? Ya dijimos anteriormente, usted se angustia, yo me angustio y todo. Pero usted puede imaginarse la angustia de Jesús, no es como la mía ni la suya, que nos angustiamos por cualquier cosa. Esta era una angustia tremenda. Empezaba a caer en él el peso del pecado. Dios lo estaba, porque es el único que se encontró que podía aplacar la ira de Dios. Es el único que le plació a él dar a su hijo para que él muriera por nuestros pecados. Fue el único, como cuando usted tiene, imagínese una de candidatos ahí. Podría ser Abraham, Isaac, Jacob o todos los de la Biblia que ustedes imaginen los nombres. No, ninguno se halló
que pudiera apaciguar la ira de Dios. ¿Pero por qué había ira de Dios en el hombre? Por el pecado. Eso era lo que nos había apartado, o nos todavía sigue apartando al mundo de Dios, el pecado. Por eso Él iba a morir. No era una muerte. Yo me quedé impresionado cuando fui a ver la Pasión de Cristo que salió. ¿Cuántos se recuerdan de esa película cuando salió hace unos años? De acuerdo a los críticos, fue una película muy decente, muy apegada. Ciertas cosas no eran bíblicas porque no estaban ahí, pero le trataron de darle un énfasis cristiano, pero en su totalidad estaba bien cerca de otras que han salido ahí haciendo medias ajustadas ahí. Pero esa sí estaba un poco más cerca. Todos están de acuerdo en eso. Y la gente compungida cuando mira a Jesús crucificado, y la gente allá atrás yo oía y otros por allá, y otros parecían coyotes por allá y por aquí y todo. Pero la gente solo siente compungimiento en un momento, porque no entiende el sacrificio enorme del Señor en la cruz del Calvario. Ese sacrificio grandísimo, impresionante, que no se puede explicar, que el Señor sufrió, que iba a sufrir en ese momento, que Él estaba sintiendo aquí en Getsemaní. No lo puede imaginar. Por eso unos días está nada más contento. Es aquella gente que solo unos días, ¡ay, Señor, gloria a Dios, tú me salvaste! Y salta y todo. Pero al ratito, ya se le fue Así le pasó a ese montón de gente allí. Porque así después uno mira a la gente y digo, solo están compungidos mientras pasa el momento de la situación, pero al rato a mover el esqueleto, mi amigo, solo salen de ahí, están como los religiosos, que hacen fiestas religiosas y al rato ahí vámonos a darle vuelta a mover el esqueleto. Eso no es, el evangelio no es así, hermanos. El evangelio es poderoso y es serio. Cuando servimos a Dios porque Él es un Dios poderoso, que nos salvó, que nos rescató, que nos perdonó. Es lo más grande, que nos perdonó, porque hayamos acceso a Él a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que Él sentía peso, sentía que le cayó todo encima. El peso no solo mío y tuyo, de toda la humanidad. Por eso dice aquel versículo famoso que siempre decimos, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, primero, Jesús enfrentaría la traición de uno de sus discípulos. Ustedes ya lo conocen, ¿no? ¿Quién era? Judas, uno de aquellos que había permanecido a su lado durante todo el tiempo de su ministerio. Ahora le iba a traicionar, ahora lo iba a entregar. Usted puede imaginarse, tome nota de eso. Que un amigo suyo, que un compañero suyo, que alguien que ha andado siempre y le ha dado confianza, era el tesorero, era el porque para que alguien maneje, tiene que tener confianza, ¿no? Era el tesorero y lo iba ahora ¿qué? A entregar. Era una traición. En segundo lugar, enfrentaría el abandono de sus demás discípulos, incluyendo la negación de Pedro, porque el día que el Señor Él ya vino sobre él toda esa situación en su mente y en su corazón, porque se cumplió, porque cuando fueron a la cruz del Calvario, ¿quiénes estaban ahí nada más? Las mujeres y los hombres. Honor para las mujeres ahí. Tenían miedo. ¿Quién se rió allá? Se fueron. Eso era un dolor para él, tener tantos amigos. ¿Cómo se sentiría usted tener tantos amigos? Tener a alguien de confianza y que después lo traicione. ¿Sabe usted que lo traicionó con algo? ¿Verdad que se siente feo? ¿O no? Estas dos cosas debieron representar una carga emocional para nuestro Señor. El hecho de saber que aquellas personas que habían prometido que lo apoyarían a un costo de sus propias vidas, lo abandonarían, y que uno de ellos era traidor. Era suficiente carga emocional para él.
Tercero, Jesús enfrentaría el vituperio de sus enemigos. Sería capturado, acusado falsamente, insultado, abofeteado, escupido, azotado, y podrían una corona de espinas en su cabeza, y en general enfrentaría un martirio. Todo eso que le sucedió yendo al Calvario, ella lo estaba percibiendo en su propio mente y en su corazón. Ya estaba mirando aquello. Esa era una angustia tremenda. Y cada vez el pecado iba cayendo sobre él. Era un proceso, como un proceso. El pecado del hombre, de la humanidad, iba cayendo sobre él. Qué carga más pesada. Solo imagínense. Finalmente, los pecados de la humanidad recaerían sobre Jesús. Ya lo dije. Ahora bien, Jesús fue el Cordero perfecto, el cual tenía que ofrecer su vida en rescate por la vida de aquellos que creen. Y siendo así, los pecados de la humanidad caerían sobre él. Por eso dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros ahora saltemos como libres, como si nada. Para que nosotros saltáramos con libertad, como si no debiéramos nada, porque ya había alguien que ya lo había pagado. ¿Cómo se sentiría usted que tenga una deuda de $1,000,000, pero que cuando ya llega a pagarlo le dicen, no, pues alguien ya la pagó? ¿Cómo se sentiría usted? Y eso que es físico. Estamos hablando de cosas físicas. ¿Cómo se sentiría usted que deba $1,000,000 y que alguien llegue allá y cuando llegue a pagar usted, no, ya alguien vino a pagar ya, no se preocupe? ¿Cómo se sentiría usted ese día? ¿Y cómo se siente usted el día que Cristo pagó el pecado por usted y vino a él y le perdonó todos sus pecados? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió cuando se rindió a Jesús y él perdonó todos sus pecados? Libre, nos sentimos libres, como que un peso se nos cayó de encima, porque hubo alguien que lo llevó por nosotros, Cristo Jesús. Y ya voy a terminar para los que se están durmiendo. Ahora tratemos de entender lo que realmente significa que los pecados de la humanidad recayeron sobre Jesús, ya que como Dios aborrece el pecado y por primera vez en la historia el Hijo de Dios tendría que hacerse pecado para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en él. Fíjese que dice que se hizo pecado por causa de nosotros, no porque él había pecado. Él nunca pecó, pero se hizo pecado por usted y yo. Y Jesús ahora era pecado. Se hizo pecado por mí y usted. Como decir, poniendo la cara por nosotros. Ahora resulta que ya no debemos nada. Después que éramos deudores. Resulta que ahora usted y yo somos libres y ya no estamos presos en el pecado. Resulta que ahora tuvimos un Salvador que nos sacó de donde estábamos hundidos y ahora nos levantó. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Cómo ve? Qué precioso, ¿no? ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Sí? Y dijo él, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es otra situación difícil para nosotros. Como dije al principio, ya no voy a decir mucho. Es difícil dejar que Dios guíe nuestras vidas. Es difícil dejar al Señor que Él tome el timón de nuestra vida. Siempre queremos nosotros hacerlo como yo quiero y no como nada. Y hasta oímos gente decir, yo voy a hacer las cosas como yo diga y aquí solo yo, Y nadie le puede decir nada porque Él manda y Él es el único. No, Señor. Cuando tú le das lugar al Señor en tu vida y en tu corazón, en tu familia, en tu hogar y en todo, el que manda es el Señor, no tú, ni yo. Y qué precioso reconocer eso cuando encontramos que el Señor sea nuestro guía, nuestro protector, nuestro ayudador, que sea todo en nuestro hogar, todo camina bien. Hay problemas, pero se disimulan y se pasan porque hay uno que nos ayuda. Ahí está el Señor en medio de nosotros porque lo hemos hecho Señor de nuestro hogar, de nuestra vida, de todo lo que hacemos. Día y noche, cuando va al trabajo, cuando regresa, cuando viene al hogar, cuando se junta con los hijos, cuando hace cualquier actividad,
y ponemos al Señor en todo, todo nos va a salir bien. Porque Él es nuestro ayudador. En su oración Jesús mostró su humanidad al desear no enfrentar el terrible martirio que enfrentaría. Sin embargo, dejaba claro que ante sus deseos pedía que prevaleciera la voluntad del Padre. Cuando Él dijo, Padre, yo no quisiera, en otras palabras, lo que Él dijo, le voy a parafrasear. Él dijo, Señor, si no es posible que yo pase esto, pásalo por alto. Bríncate esa parte, Señor, no quiero yo pasar en la humanidad. Y eso es lo que me gusta de la palabra de Dios, que no esconde nada. Siendo aún Jesús, siendo aún el Cristo, no esconde nada para demostrar que el Señor en su humanidad también fue débil en cuanto al sufrimiento, y se enfrentó como hombre con la ayuda de Dios, porque fue al huerto a pedir ayuda, socorro de lo alto. Porque dice, Lucas dice que cuando estaba él en el momento del vituperio, de la soledad y del dolor, un ángel vino a confortarlo. Un ángel del cielo vino a abrazarlo. Sigue adelante, esto es mío, sigue adelante, no te desanimes. Vas a llegar al Calvario, pero vas a salir triunfante. Te vas a levantar al tercer día. Y le dio palabras. Qué precioso que el Señor nos abrace a nosotros y venga un ángel del cielo que donde andemos y nos abrace y nos diga, ese problema vas a salir. De esa circunstancia no te vas a quedar ahí, porque no hay un problema que dure 100 años, ni una enfermedad tampoco, pero tú te vas a levantar en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y sentimos aquel abrazo, aquello precioso en nuestro espíritu, en nuestra vida. Y eso es lo más maravilloso, que el Señor nos abrace. Déjate abrazar por el Señor. No huyas, no seas tan arisco. No digas, a mí no. Andan uno ahí que solo mate, no, sea manso para que el Señor se acerque a ti. ¿Cuántos han visto gente quisquillosa que no se le puede, anda solo haciendo así, andan así como que no quiere que nadie? Yo creo que al Señor más los deja también y se le acerca, porque está arisco, no quiere ni que me acerque a Él. Déjate, seamos humildes, seamos sencillos. Dejemos que el Señor nos abrace. ¿A cuánto le gustan los abrazos? Del Señor, pues. A mí me encanta que el Señor me abrace. Cuando está uno orando y bien concentrado. Yo he estado a veces, usted tiene la experiencia también, orando y concentrado en el Señor, una oración ahí suave, solo el murmullo, sí, porque a veces ya se nos terminan las palabras y ya no hayamos qué decir, pero estamos ahí inclinados y pareciera como que nos llega a abrazar y ya empieza uno a llorar y parece que lo está abrazando y ya se levanta uno bien fortalecido porque el Espíritu Santo lo visitó a uno en ese momento. Cuando estaba en el momento difícil de tu vida, ¿a quién vamos a acudir? A Cristo. Acudamos a Cristo, así como Él acudió a Dios para socorro, también nosotros debemos acudir al Señor. Esta mañana yo invito, si alguien está débil, cansado, apartado y no haya cómo hacerle frente a las circunstancias, venga a Cristo. Él es la solución. No se le van a terminar los problemas, pero ahora va a tener un ayudador que le va a ayudar todos los días de su vida. Amén. Alguien esta mañana quiere hacer una decisión por Cristo y reconocer ese sacrificio del Calvario de Jesucristo en su vida y decir, Señor, te abro mi corazón y mi vida. Yo quiero tener eso en mi corazón. Siempre recuerdo el testimonio de un hombre que fuimos a Ensenada, primo y hermana Jackie, y fuimos una vez, muchos años hace, y el hombre nos seguía, el hombre con esas botas puntudas y luego nosotros creímos, ya andábamos medio ahí, que dije, este señor, ¿por qué nos sigue, no? Ya andábamos con un bloque de la distancia de la iglesia donde habíamos llegado allá a visitar y fuimos a dar una vuelta así, pero cuando el hombre nos seguía, yo dije, ¿y este señor qué? Entonces, nosotros no lo vimos, que estaba dentro de ahí de la iglesia donde tuvimos una plática orando y todo. Y el hombre estaba ahí, pero yo no lo vi, ni el otro hermano. Pero cuando llegó a cierta distancia, como de aquí a la salida, dijo, señores, paren por favor, quiero preguntarles algo. Y nosotros dijimos, ¿qué queda este señor? Y dijo, ¿cómo hago yo para sentir lo que ustedes sintieron ahorita que estaban ahí reunidos? Dijo el hombre. A mí me dio una compasión tremenda. El hombre andaba sediento de Dios. Y dijo, ¿cómo hago yo para sentir eso que ustedes sienten? Porque oí ahí cuando estaban orando, dijo, cuando estaban hablando de Dios. Y yo quiero sentir eso también, dijo el hombre.
A mí me impresionó, hasta el día de hoy no se me olvida. ¿Cuántos este día fueron impresionados por el mensaje de Dios y llegó a tu vida y quieres acercarte a Dios? No has podido porque el diablo siempre anda como león rugiente buscando, poniendo zancadilla como que para que no te acerques a Él. Pero si alguien esta mañana quiere acercarse a Dios y rendir su corazón al Señor, está la oportunidad. Alguien levanta su mano y quiere entregar su vida hoy a Cristo, levante su mano esta mañana y oramos por usted. Solo levante su mano, no tiene que pasar aquí, solo ahí donde está. Si usted no ha recibido a Cristo, este es el día de salvación. Este es el día de salvación. Dios te bendiga, hermano. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere recibir a Cristo en su corazón? Gloria a Dios, te bendiga, hermano. Te bendiga. ¿Alguien más? Si no, vamos a poner de pies. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor y démosle gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu salvación, por tu amor y tu misericordia que has tenido para nosotros. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, porque ese sacrificio ahora, Señor, podemos estar, Señor, frente a ti. Voy a pedir a unos hermanos, dos hermanos, Pastor Melvin y alguien más, si puede orar por los hermanos ahí. Su necesidad. Padre, bendice, Señor, a los que pasaron al altar. Tú sabes su necesidad, Señor. Tú sabes que ellos necesitan, Señor. Vienen rendidos a ti, Padre, buscando socorro de lo alto, Señor Jesús. Te pedimos que tú los ayudes, Señor, y puedas obrar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Sálvalos si necesitan salvación. Perdónalos si necesitan perdón. Señor, sánalos si necesitan sanidad. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque este día ha sido maravilloso, Señor. Nos has hablado en nuestro corazón, en nuestra vida. Y podemos ahora, Señor, darte la honra y la gloria a ti, Señor, porque eres maravilloso. La honra y la gloria sigue siendo para ti, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Gracias por tu sacrificio, Señor, por lo que has hecho. En el nombre precioso de Jesús.